cronológicamente pasaron algunas cosas justo cuando eras chiquita, entonces Ujú, era como interesante contarlo. ujú. Ahora, me encanta este formato de ir contando como en tu vida, cómo te vas involucrando en diferentes cosas, así que te gradúas del cole, Ajá. vienes acá, ya, vienes con esta habilidad que me parece interesante de aprender, ya, y obviamente absorbiste de ambas culturas un montón de cosas. Ujú. ¿Qué te deparó tu vida en los 18 años cuando viniste acá? ¿Tenías un plan? ¿Sabías qué hacer? Mm, no tenía un plan en concreto. Tenía un par de ideas por ahí. Pensé en hacer como un voluntariado, como, qué sé yo, profesora de inglés o algo así en Sarayaku. No pude porque cuando se dieron como unos exámenes en el Ministerio de Educación, yo no estaba en Ecuador. Aún estaba, me faltaban unos exámenes en Finlandia para graduarme. Y cuando yo llegué después de un par de meses ya no pude darlo. Mm, Entonces a la final como que ese ya desde el inicio como que se me... ese plan, chao. Ajá. Porque claro que lo podía hacer de manera voluntaria, em, pero, o sea, yo sí quería como que como hacerlo de una manera más formal, así. Entonces, em, y claro, creo, no sé cómo funciona en realidad, pero bueno, habían como unos problemas por eso, porque intenté, estuve ahí en correos con el ministerio y tal, y no se pudo. Em, y de ahí, chuta, no sé, no tenía muchos planes. Al inicio, la verdad, como los 2 primeros meses, estuve como que muy tranquila, descansando, cosas así. Ya estaba bien envuelta como en temas climáticos. em, y, y ya había como hecho una campaña que se llamaba Polluters Out, que se trataba sobre presionar a un organismo de la ONU de dejar de recibir financiamiento de empresas petroleras. Fue súper interesante eso porque la campaña como que tuvo mucha visibilidad. Esto lo hice yo con 2 amigas que tenían mi edad, así. Fue medio loco. Y hicimos esa campaña y como que nos contactaron así CEOs de empresas petroleras gigantes, así como para entrar en diálogo y que les dejemos de escrachar, así básicamente. Y me parece que se dieron como algunas como reuniones por Zoom con los CEOs de Oh, estas empresas transnacionales. Eh, claro, creo que es importante mencionarlo como es muy satanizado hablar con el supuesto enemigo. Yo sí creo mucho en el diálogo, o sea, yo sí pienso en que podemos tener opiniones distintas, podemos venir de diferentes lados, pero aún así deberíamos sentarnos. Con claro, lo que alguien no me sentaría es como alguien que comete como crímenes contra sí, que sí, en realidad sí lo hacen estas empresas, pero bueno, sí como que creo que sí es importante como entablar, así se dice, sí, entablar. Ujú. entablar conversaciones y diálogos. Sí, es el camino, ¿no? Para mí, porque de alguna forma si llegas como a imponer, a veces tienes todos los argumentos del mundo, estamos tratando de salvar el planeta, pero si llegas a imponer es probable que a veces con el mismo poder que ellos tienen sea difícil, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que más bien es una vía un poco más efectiva tal vez para ir conversando y bueno, tú nos lo dirás también en el resto de esta conversación. Por ese entonces estaba pasando algo con el Yasuní y en Ecuador. El Yasuní es un tema de hace 10 Sí, años. sí, Ajá. completamente. En esos momentos creo que había la consulta popular de Lenín Moreno. Eh, y esto lo tengo que ser como que decirlo muy públicamente. O sea, yo no es que yo he sido parte del proceso del Yasuní. Ujú. O sea, yo no me puedo como no puedo mentir, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero claro, en este último tiempo aporté con mi granito de arena con lo que se podía. Entonces, pero hay gente que ha estado muy involucrada durante 10 años y que se han sacado la madre literalmente intentando proteger este lugar. Sí, creo que tienes como una habilidad comunicacional muy interesante y esto te ha convertido en una cara visible para muchos proyectos. Entiendo los equipos y los esfuerzos que hay detrás. Y como dices tú, este granito definitivamente aporta, ¿no? Algo, ya que estamos entrando en el Yasuní, entiendo que el Ecuador tuvo un triunfo,
¿no? En la última consulta popular, al ganar el sí. Te cuento que tenía conversaciones con mi padre de que supuestamente si nosotros no sacábamos ese petróleo, se iba a coger Perú. O sea, habían argumentos tan utópicos, tan ridículos, que al final fue muy gratificante para mí ver que la gente entró en razón y ganó un sí. Ahora, tú que estás viajando todo el tiempo al oriente, ¿esto se ha visto reflejado en acciones de cuidar el Yasuní o la gente sigue haciendo lo que le da la gana? Y con la gente me refiero al gobierno, a las empresas extractivistas, a todo el lado que no se preocupa por el medio ambiente. Creo que primeramente hay como ahorita este discurso del gobierno que es que quieren una moratoria de aplazar, digamos, esta decisión que tomó el pueblo ecuatoriano. Wow, aplazarlo. Sí. Están presionando esto, ¿no es cierto? Sí, de manera muy pública. Lo ha dicho el mismo presidente, me parece. Y hay como una cuestión, yo creo que, digamos, la Corte dice que la empresa tiene 1 año para dejar de explotar este bloque petrolero. Pero no hay una especificación sobre cuándo, o sea, básicamente sacar toda la infraestructura. Okay. Y hay como, yo entiendo como un poco se escudan en eso y dicen, pero en 1 año no podemos sacar la infraestructura. Pero eso no te está diciendo la Corte. Te está diciendo que dejes de explotar en 1 año. Te está dando 1 año para empezar a cerrar todos los pozos que has abierto. De ahí hacer la remediación social, ambiental. Eso obviamente va a tomar mucho más tiempo. Digamos, desmantelar toda una infraestructura petrolera es una cosa sumamente técnica. Entonces hay que regirse a eso. ¿Qué te dice, qué tecnología existe hoy en día para hacerlo de la manera más eficiente, de la manera más amigable con el medio ambiente? Eso debería ser una prioridad. Entonces, no, ahorita no se ha dejado de explotar, o sea, sigue todo así. Wow. Mismo. Ajá. ¿Qué podrías contarnos sobre, como para que la gente entre en conciencia un poquito, sobre cuál es el estado actual del oriente ecuatoriano, de lo que tú sabes, en esta relación entre el gobierno, estas corporaciones y la salud del medio ambiente en el Ecuador? Primeramente, no solamente es la salud del medio ambiente, o sea, es la salud humana. O sea, hay una crisis de salud en la Amazonía. Y creo que para el resto de ecuatorianos que no necesariamente viven en la Amazonía o que no ven las afectaciones, parece como tierras lejanas donde vive muy poca gente. Hay muchos de esos chistes como que, sí, la sierra y la costa, chuta, y también está la Amazonía, ¿no? Como hay estos chistes, pero estos chistes vienen porque de esa manera se le trata a la Amazonía. Y siento que también es como considerado, ya se ha aceptado, como sociedad se ha aceptado que la Amazonía es una zona de sacrificio. Y que la gente de la Amazonía, que la mayoría es, bueno, no, mucha gente son pueblos indígenas, son gente de sacrificio. O sea, la Amazonía y la gente de la Amazonía tiene que sacrificarse para como mantener al resto del país. Y eso no solamente es como... O sea, eso es la realidad. Porque, o sea, si es que comparamos cuánto recibe la Amazonía de las ganancias, por ejemplo, lo de toda la extracción petrolera, es minúscula. Y regresando a tu pregunta, ¿cuál es el estado ahorita? Ahorita la Amazonía se está enfrentando básicamente todas las frentes extractivas que existen. El petróleo, la minería, hidroeléctricas. O sea, es como, estamos así, como por todo lado tenemos algo. Y carreteras, porque en ciertos lugares no hay y no debería existir y hay gente que no quiere. O sea, y ya ahorita, por ejemplo, está, o sea, y esto es muy delicado, pero ya está, digamos, el crimen organizado tiene muchísima inversión en la minería ilegal, por ejemplo. Entonces estamos como que cercados por todo esto.
Y eso se refleja en la vida, o sea, en la vida diaria de la gente. Hay una contaminación altísima de los ríos, metales pesados en los ríos, en los peces. Incluso en la zona de donde yo soy, que es bastante protegido, en donde sí se ha logrado mantener, digamos, las empresas petroleras fuera, etcétera, los ríos están conectados. Entonces lo que pasa río arriba nos afecta, lo que pasa río abajo nos afecta, lo que pasa al río que se conecta con el nuestro nos afecta. O sea, todo está conectado. Entonces, o sea, ¿cómo se puede aceptar que una zona tan importante como la Amazonía, que contiene tanta biodiversidad y diversidad cultural y de gente, y que en sí solamente es como digamos, una zona tan importante para el mundo, sea la zona de sacrificio, sea el basurero de la sociedad, ¿cachas? Es como muy, como, ¿cuándo se aceptó eso? Porque eso en esa sociedad crecí por lo menos yo. Y es fuerte porque eso hace que siempre a la gente allá que está afectada por esto tiene que, o sea, siempre estar peleando. O sea, no hay un día que no haya como una nueva amenaza. O sea, ahorita se hablan de nuevas licitaciones petroleras en la Amazonía, que también logra afectar a la zona de donde yo soy y territorios de mis amigos. O sea, territorios de donde son mis amigos. Y ya igual, o sea, con nuevas concesiones mineras. O sea, como que siempre hay algo nuevo. Y nunca para. Entonces, en muchos países, por ejemplo, en Colombia, ya no se va a permitir la destrucción de la Amazonía, se supone, en teoría. O sea, en papel, por el momento. Por lo menos. Igual en Brasil hay un poquito más de, como una intención política un poquito más a favor de la Amazonía. Y ya se habla muchísimo sobre cómo ya crear digamos, moratorias que no permitan más la frente extractivista avanzar en la Amazonía, porque ya está llegando a un punto tan crítico que va a ser irreversible, o sea, todo el ecosistema básicamente se está cayendo. Y no lo digo de una manera, o sea, esto es como una perspectiva científica, en donde el ecosistema está tan dañado que ya está a un punto de colapso. Justo hace un momento estábamos conversando de esta carta que se iba a firmar en la COP, ¿no? De París, sobre el que se firmó, de hecho, sobre el 1,5 grados que no debíamos tratar de subir, ¿no? Justo me senté con 2 científicos hace unos 15 días y me contaron que vamos a llegar allá, ¿no? O sea, es como irreversible el tema. Justo... creo que ya pasamos. Sí, creo que ya pasamos. Ajá. Dentro de todas las cumbres que has ido, porque entiendo que justo eres una voz para nosotros y que lo has hecho de forma fantástica. De hecho, tengo que agradecértelo por contar lo que está pasando acá. Que sí, hay todo lo que contaste. Tenemos un par de triunfos que también quisiera que nos cuentes un poquito. Pero ¿qué es lo que estás viendo alrededor del mundo? Es decir, ¿qué cosas podríamos copiar, que podríamos implementar acá? Ya nos contaste un poquito de lo que están haciendo en Colombia, tal vez en Brasil. ¿Y qué ves también en estas culturas que deberíamos aprender nosotros, no? Chuta. O sea, en Colombia, por ejemplo, como que ya dijeron como no, vamos a extraer más petróleo. Así, ya no más. Que es algo... En el 2024 sigue siendo algo súper radical. Es radical, o sea... Es súper necesario. Me contaste y todavía no lo creo. O sea, hay que darle tiempo al tiempo para ver si es que lo logran ejecutar, pero sería un ejemplo a seguir por completo. Sí, y hay que reconocer que hay muchos retos con esto. O sea, no es que somos ingenuos y decimos como que ya todo va a estar bien si lo hacemos. Hay muchísimos retos, pero esos retos hay que enfrentarlos. Y lo que se puede aprender... o sea, Ecuador es un país con tanto potencial. O sea, y no lo vemos nosotros mismos, creo yo. Hay muchísimo potencial y hay mucho que valorar dentro de nuestro propio país. Igual en la Amazonía. O sea, la mayoría de ecuatorianos no conocen la Amazonía. Ni la historia, ni la realidad, ni la actualidad. Entonces, o sea, siento que es como hay tantas cosas que podrían
hacer bien, que podrían generar cosas buenas y que no sea de extraer y de destruir, pero tenemos que cambiar como nuestro chip, porque se nos hizo muy cómodo ser un país petrolero y ya no lo queremos soltar.